Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un auto que, la verdad, todo mundo reconoce al instante. Sí, aunque no sean fanáticos de los coches, ¿eh? Exacto. Hablamos del DMC DeLorean. Para guiarnos en este viaje, vamos a apoyarnos bastante en el detallado artículo de Wikipedia en español sobre este coche. Es una fuente muy completa. Muy buena base, sí, señor. Y nuestra misión hoy, es descubrir esa mezcla tan fascinante de ambición, ¿no? Mucha ambición. Diseño súper innovador para su momento, pero también problemas serios de producción y Y claro, el estrellato que nadie vio venir. totalmente inesperado. Un coche con una historia tan única como su apariencia. A ver, vamos a desglosar esto. Todo empieza con él, con John DeLorean. Un personaje, ¿eh? Venía de ser un pez gordo en General Motors. Sí, un ejecutivo importante, pero con ideas muy propias. Él quería crear lo que llamaba un coche ético. Ético, seguro, duradero y con un estilo, inconfundible. Ya en 1976 vimos el primer concepto, el DSB-1. Y un dato curioso sobre el nombre que casi tuvo. Internamente era el DMC-12. Ajá. Uno pensaría en un B12, quizás. Para nada. El 12 era por el precio objetivo, $12,000. Una meta que, se quedó cortísima al final. Ese nombre, DMC-12, nunca se usó comercialmente. Y el motor. Eso es todo un tema desde el principio, ¿verdad? Sí. Consideraron varias cosas. Al principio, para el prototipo, un motor de Citroën CX, 4 cilindros. Pero le faltaba fuerza, ¿no? Se vio rápido que sí. Luego pensaron en un motor Wankel, también de Citroën. Rotativo. Sonaba interesante. Sí, pero consumía mucho. Y con la crisis del petróleo de los 70, pues era un problema grave. Claro, inviable. Al final se decidieron por el V6 PRV. Era una colaboración ya existente entre Peugeot, Renault y Volvo. Usar algo conocido simplificaba las cosas, supongo. Por un lado sí, pero trajo otras complicaciones. La principal, tuvieron que cambiar la ubicación del motor. ¿Cómo es sí? En los prototipos iba en posición central trasera, pero con el PRV tuvieron que colgarlo detrás del eje trasero. Ah, entiendo. Y eso afecta a la conducción, claro. Totalmente. Cambia el reparto de pesos y el comportamiento. Y no solo fue el motor lo que cambió. DeLorean quería usar una tecnología de chasis muy nueva, llamada ERM. ¿ERM? Elastic Reserve Molding. Básicamente moldear la estructura en plástico reforzado. Buscaba ser ligero y barato. Suena avanzado. Lo era, pero la tecnología no estaba madura para producir en masa. DeLorean compró los derechos, pero no funcionó. ¿Y entonces? Aquí entra una figura clave. Colin Chapman, el de Lotus. Ah, claro. El genio de Lotus. Contrataron a Chapman y su equipo para rediseñar gran parte del coche. Y rápido. Descartaron el ERM y aplicaron lo que sabían hacer. O sea, filosofía Lotus. Exacto. Un chasis de acero con esa estructura central en forma de I, muy parecida a la del Lotus Esprit. Vaya cambio. La intervención de Chapman fue decisiva entonces. Fundamental. Sin Lotus, quién sabe si el DeLorean hubiera llegado a fabricarse. Aunque claro, modificó la visión original de DeLorean. Y la fábrica también tiene su historia. En Dunmurry, Irlanda del Norte. Sí, una zona con mucho paro. El gobierno británico puso bastante dinero para llevar la fábrica allí. Empezaron a construirla en el 78, pero la producción se retrasó. Sí, estaba planeada para 1980, pero no arrancó hasta enero del 81. Hubo problemas de ingeniería, de presupuesto. Lo típico, pero magnificado. Y además tenían que entrenar a la gente de allí, ¿no? Que no tenía experiencia en fabricar coches. Exacto. Imagínate, enseñar a montar un coche tan peculiar. Dicen que usaban mulas de práctica. Mulas. ¿Sí? Coches sin los paneles de acero inoxidable, hechos de fibra de vidrio negra, solo para practicar el ensamblaje. ¡Qué curioso! Un comienzo complicado, digamos. Finalmente, el 21 de enero de 1981, sale el primer DeLorean completo. Y como era de esperar, los primeros tuvieron sus fallitos de calidad. Ajustes, acabados. Normal al principio, supongo. Sí, pero trabajaron en ello. La calidad fue mejorando. Y hasta dieron garantías más largas para generar confianza. ¿Y cuántos se hicieron al final? Porque las cifras bailan un poco. Sí, es algo difuso.
Se habla de entre 8.500 y quizá 9.200 unidades. Muy pocos, realmente. Y en muy poco tiempo, de enero del 81 a diciembre del 82. Hubo un pico de producción en octubre del 81, pero luego cayó en picado. ¿Y el final? Fue muy abrupto. Dramático, sí. La empresa quebró en octubre de 1982. Y casi al mismo tiempo... El arresto de John DeLorean. Exacto. Cargos de tráfico de drogas en una operación encubierta. Aunque luego lo absolvieron en el 84. Ya era tarde para la empresa, ¿no? Su imagen quedó muy tocada. Sí, la compañía estaba acabada. Consolidated International compró lo que quedaba y ensambló las últimas unidades. Es increíble pensar que a pesar de todo eso, en 2007 todavía quedaban unos 6.500 coches. Dice mucho del coche, sí. Del impacto de su diseño y del cariño que le tiene la gente. Hablemos de ese diseño, porque es la estrella. Giorgetto Giugiaro, nada menos. Ital Design, un maestro. Y se nota. Lo más icónico. Claro, los paneles de acero inoxidable cepillado. Sin pintar. Montado sobre una estructura de fibra de vidrio, y esta sobre el chasis de acero tipo Lotus. Salvo esos 3 coches bañados en oro, todos salían así. Y lo del estropajo era verdad. Parece que sí, que los arañazos superficiales se podían disimular con un estropajo no metálico, algo impensable hoy. Imagínate. Y luego, claro, las puertas, las alas de gaviota. Espectaculares. Pero un reto de ingeniería, me imagino. Totalmente. Soportar ese peso, que funcionaran bien. La solución vino de Grumman Aerospace. Los de los aviones. Esos mismos. Desarrollaron unas barras de torsión especiales con ayuda de gas, hechas en Reino Unido. Permitían abrirlas suavemente. Y eran prácticas, ¿no? A pesar de lo aparatosas. Sorprendentemente sí. Solo necesitaban unos 27 centímetros de espacio lateral para abrirse. Menos que muchas puertas normales. Ah, mira qué bien. La pega. Las ventanillas. Por la curvatura de la puerta tuvieron que ser muy pequeñas. Solo bajaba un trocito. Cierto. Es un detalle característico. Y la suspensión. También con ADN Lotus, ¿no? Sí. Independiente en las 4 ruedas. Buscando agilidad. Dirección de cremallera, frenos de disco en las 4. Bastante moderno para la época. Y las llantas. También muy reconocibles. 14 pulgadas delante, 15 detrás. Volviendo al motor, el PRV V6 de 2.8 litros. Como decíamos, colgado atrás. Eso daba una distribución de peso. Particular. Sí, un 35% delante y un 65% detrás aproximadamente. Eso lo hacía un poco delicado al límite. Tendencia a sobrevirar. Y no era un motor muy potente, ¿verdad? SOHC. Fiable pero no deportivo. Un árbol de levas por culata, 2 válvulas por cilindro. Para refrigerarlo, el radiador tuvo que ir delante. Con tuberías largas cruzando el coche. Exacto. ¿Y la caja de cambios se podía elegir? Sí, automática de 3 velocidades o manual de 5, ambas de Renault. Y la mayoría eligió la manual, buscando algo más deportivo. Aunque deportivo. Aquí llegamos a uno de los puntos débiles. El rendimiento, ¿no? Exacto. La visión de DeLorean era un coche de unos 200 caballos. Luego se bajó a 170. Pero la realidad fue otra. Muy distinta. Las normas de emisiones de EU eran muy estrictas y obligaron a poner convertidores catalíticos que, ahogaron al motor. ¿Y en cuánto se quedó la potencia final? En unos modestos 130 caballos. Uf, para un coche con esa pinta tan agresiva. Fue una gran decepción. Creó una desconexión enorme entre lo que el coche parecía y lo que realmente andaba. Las cifras lo dicen todo. El 0 a 60 millas por hora, ¿cuánto tardaba? 9 segundos y medio, con cambio manual. Y 10 y medio. Con el automático. Muy lento para un deportivo de los 80. No impresionaba a nadie, la verdad. Y la velocidad máxima, también hay debate. Entre 175 y 209 kilómetros por hora. ¿Y el precio? Si el objetivo eran $12,000. Acabó costando $25,000 en 1981. Más del doble. Si ajustamos por inflación hoy... Serían unos $75,000 actuales, más o menos. Una barbaridad. Al principio la gente pagaba sobreprecio, ¿no? Había expectación. Sí, hubo listas de espera. Pero después de la quiebra, los que quedaron se vendieron mucho más baratos. Eso sí, por ese precio, el equipamiento era completo. Sí, para la época estaba bien. Cuero, elevalunas y retrovisores eléctricos, aire acondicionado, equipo de música.
Y aunque se fabricó poco tiempo, hubo pequeños cambios, ¿no? No todos son iguales. Exacto. Te puedes fijar en el capó delantero, por ejemplo. ¿Qué cambió? Los primeros tenían ranuras y una tapa para la gasolina. Luego quitaron la tapa, pero dejaron las ranuras. Y los últimos, capó liso, solo con el logo de DMC. Ah, mira. Detalles para identificar las series. Y las llantas también cambiaron. Empezaron siendo grises con tapas a juego. Y luego pasaron a un acabado más brillante, ¿no? Sí, plateado pulido, con las tapas centrales negras y el logo plateado. Más llamativas. Oye, y hubo un intento de darle más potencia, ¿verdad? Algo con turbos. Sí, un intento muy serio. Contrataron a Legend Industries, unos especialistas. ¿Y qué hicieron? Modificaron dos coches, los VIN 502 y 530. Les pusieron doble turbo, al V6 PRV. Doble turbo. ¿Y el resultado? Espectacular. Unos 350 caballos. El coche era otro. ¡Wow! ¿Y las prestaciones? El 0 a 60 millas bajaba a 5.8 segundos. Impresionante. Eso ya es otra cosa. Superaba deportivos de renombre, dicen. Sí, en prueba se midió con un Ferrari 308, un Porsche 928, y les plantaba cara. DeLorean quedó encantado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo ofrecieron? Planeaba encargar 5,000 de esos motores turbo para ofrecerlos como opción a partir del 84. Pero... Llegó la quiebra en el 82. Exacto. La quiebra de DMC se llevó el proyecto por delante. Y no solo eso, arrastró también a Legend Industries, que quebró poco después. ¡Qué mala suerte! Una oportunidad perdida total. Podría haber cambiado la historia del coche. Sin duda. Le hubiera dado el rendimiento que su estética pedía a gritos. Ya luego está la historia de los DeLorean de oro. Eso sí que es peculiar. Una promoción de American Express para Navidad del 81. Súper exclusiva. Querían hacer 100, pero al final solo se hicieron 3. 3 unidades completas. Los VIN 4300, 4301 y uno más, el 20105, ensamblado ya después de la quiebra. ¿Y el precio? $85,000 de la época. Una locura. Pura opulencia ochentera. ¿Y dónde están ahora? Son piezas de museo. Uno está en Reno, Nevada, el único manual de los 3. Otro en el Museo Petersen de Los Ángeles. ¿Y el tercero? Parece que está en manos privadas. Y otro detalle curioso de producción, aunque se hacían en Irlanda del Norte, donde se conduce por la izquierda. El mercado principal era EU. Volante a la izquierda. Exacto. La gran mayoría son LHD, Left Hand Drive, pero se pensó en hacer versiones RHD, Right Hand Drive, para Reino Unido y otros sitios. ¿Y se hicieron? Una empresa inglesa, Guller Hodek, empezó a convertirlos. Tenían plan de hacer 30, pero solo acabaron 13 antes de la quiebra. Pocos. Y además hubo 3 RHD de fábrica, para uso interno, y unas 8 conversiones más hechas después. En total, se calcula que hay solo unos 24 DeLorean con volante a la derecha. Una rareza dentro de la rareza. Totalmente. Y bueno, es imposible no hablar de Back to the Future. Imposible. Volver al futuro, regreso al futuro, como se llama en cada sitio. El coche es la máquina del tiempo, del Doc Brown. Y no fue casualidad que lo eligieron. Buscaban algo que pareciera futurista, casi alienígena. Y el DeLorean, con esas puertas, el acero, era perfecto. La broma del granjero confundiéndolo con un ovni funciona por eso. Lo increíble es cómo la película cambió todo para el coche. Pasó de ser un fracaso comercial a un icono cultural mundial. Usaron 6 DeLorean diferentes en la trilogía, más maquetas y una réplica de fibra de vidrio. ¿6 coches? Sí. Y un dato curioso, el sonido del motor en las películas. No es el del V6 PRV, ¿verdad? Para nada. Grabaron el sonido de un V8 de Porsche 928 para que sonara más potente. ¡Qué detalle! Le dieron el sonido que le faltaba en la realidad. Exacto. Y para la tercera película, la del oeste, tuvieron que modificarlos mucho. Claro, para andar por tierra. 2 los adaptaron con motores Volkswagen y chasis de buggy. Y bueno, uno tuvo un final explosivo. Sí, destruido por el tren al final. Un final de película, nunca mejor dicho. Jeje, sí. ¿Y qué fue de los coches que sobrevivieron a la saga? Se sabe que solo quedan 3 de los 6 originales. ¿3? ¿Dónde están? 2 son de Universal Studios
Y el tercero, el que más se usó en la parte 3, lo restauraron unos fans y se subastó en 2011. ¿Y por cuánto se vendió? Más de $500,000. Increíble. Te muestra el poder del cine, ¿eh? Totalmente. Pero la historia del DeLorean no termina con la quiebra del 82. Hay una segunda parte, ¿no? Sí, el coche generó un culto de seguidores muy fiel. Tanto que en 1995, un empresario británico en Texas, Stephen Wynn, Que ya se dedicaba a repararlos. fundó una nueva DeLorean Motor Company, DMC Texas. Y consiguió algo importante. Compró la marca, el logo y sobre todo el inventario de piezas originales que quedaba. Todo el stock. Eso es oro. Exacto. Y desde entonces, esta nueva DMC se dedica a mantener vivos los DeLorean que existen. Venden piezas, dan servicio, hacen restauraciones. Y hubo un momento en que parecía que iban a volver a fabricarlos, ¿no? Sí, hubo mucha expectación después de 2015. Salió una ley en EDEUOU para facilitar la producción de réplicas en bajo volumen. La Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act. Esa misma. Y DMC Texas anunció planes, fabricar unos 50 DeLorean nuevos al año. ¡Nuevos! Con piezas originales. Usando piezas originales que tenían y componentes modernos. El precio iba a rondar los $100,000. Suena bien, porque no se hizo. Pues, la realidad fue complicada. Tenían muchas piezas, sí, pero no todas. Reproducirlas era caro. Y el motor, encontrar uno moderno que encajara y cumpliera normas. Otro desafío. Y encima, la burocracia para implementar esa ley se retrasó mucho. O sea que al final, Al final, lamentablemente, el plan se canceló. Se habló de una edición 40 aniversario, pero tampoco salió. Una pena. una pena, sí. Pero aunque no haya vuelto a producción, el DeLorean sigue vivísimo en la cultura popular. Es reconocible al instante. Y se ve en todo el merchandising que sigue saliendo. Figuras de Playmobil, Funko Pop, los Hot Wheels de siempre, hasta un modelo que levita. Sí. Es increíble cómo perdura su imagen. Entonces, haciendo balance, ¿qué nos deja el DeLorean? Por un lado, un diseño icónico, atemporal. Absolutamente. Adelantado a su tiempo. Por otro, una historia empresarial, turbulenta, llena de ambición, innovación, pero también dificultades y controversia. Mucha controversia. Y claro, esa segunda vida como leyenda del cine. ¿Qué significa todo esto? Claramente es mucho más que un coche. Exacto. Y lo fascinante es ver cómo la imagen de la máquina del tiempo, la de Hollywood, ha terminado eclipsando la historia real del coche. La historia con sus luces y sombras, ¿no? Claro, con aciertos de diseño innegables, pero también limitaciones técnicas y un final empresarial triste. Esto nos hace pensar en cómo se crean los legados culturales. Y cómo a veces la ficción pesa más que la realidad. Puede ser más poderosa, ¿sí? Y para terminar, una reflexión. Más allá de los viajes en el tiempo, ¿qué lección nos deja la saga DeLorean? Quizás sobre esa tensión entre la visión audaz en el diseño Las limitaciones de la ingeniería, la producción real. y las duras realidades económicas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido ese motor turbo desde el principio? O si la vida de John DeLorean no hubiera implosionado como lo hizo. Son preguntas sin respuesta, ¿no? Ese ¿qué hubiera pasado si? Que alimenta el mito. Exacto. Y que mantiene vivo el interés por este coche tan especial.